Muy bien, chicos, ¿cómo están? Continuando con la clase de Antropología Social y Cultural de nuestro departamento de la FACSO, Trabajo Social, vamos a ingresar en el tema de la unidad número 2, que es el punto 2.3, que como podrán ver en pantalla, hablamos de discriminación social, prejuicio, racismo, etnocentrismo y relativismo cultural. Si bien aparece como un despliegue significativo en función de los números de temas que aparecen en pantalla, vamos a decir que en realidad lo hemos hecho lo más didáctico posible, lo más sencillo posible, para que ustedes puedan tener una idea y un conocimiento al menos general sobre qué es la discriminación social, ¿no? Bien, y la discriminación social es una práctica que se ejerce en varios lugares, tanto a nivel local, a nivel nacional, a nivel continental, y es uno de los elementos que ha llevado a que el hombre pueda tener diferentes momentos absolutamente muy violentos, ¿no? Como las guerras, como ha sido también la expulsión, como ha sido la desaparición de personas. Todo esto ha llevado, producto de ese proceso de discriminación que se ha generado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Por eso que es bueno hablar de estos temas y que en su definición, como podrán ver ustedes, o lo que genera en ese concepto tan significativo, es una negación del otro cultural, ¿sí? Si hablamos de discriminación, es el no reconocimiento de ese otro cultural por dos cuestiones fundamentales: las étnicas o de género. Cuando hablo de étnica, tiene que hacer referencia, o mejor dicho, hacemos referencia a que lo étnico constituye un ámbito nacional y también un ámbito que hace referencia a la creación de estados nacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo de etnia o cuestiones étnicas, hablo de pueblos, ¿sí? El pueblo mapuche, el pueblo guaraní, ¿sí? El pueblo sanjuanino. Eso constituye una nación. Entonces lo étnico hace a la nación, ¿sí? Y también hace al Estado nacional como Estado moderno, porque engloba un país, ¿sí? Entonces, tenemos una discriminación a nivel étnico o también nación, y también tenemos la otra discriminación que tiene que ver con el género. Entonces, en lo étnico, nosotros tenemos un ejemplo de que Estados Unidos expulsa a los latinos y a todos los extranjeros, fundamentalmente porque constituyen un elemento conflictivo hacia la mano de obra de Estados Unidos. Por lo tanto, la culpabilidad se manifiesta también en ese argumento para discriminar, ¿no? También la discriminación se puede o se ejerce a nivel de clase social, ¿no? Entonces decimos que los que viven en situación de pobreza a nivel conurbano son los que generan la violencia, la delincuencia, y son los que generan ese estado de inestabilidad acerca del delito, ¿no? Bueno, eso es una discriminación, ¿sí? Cuando sabemos que el delito no solamente se practica sujetos de esos espacios, sino que también se practica a niveles de clases sociales más elevadas, ¿no? Entonces, en
esta discriminación también pasa por los pueblos originarios, ¿no? Un ejemplo más palpable hoy en la actualidad es la situación del pueblo mapuche, ¿no? En Chile, donde ellos están acusados por su accionar no como dentro de las leyes de delito, sino que están dentro de lo que sería el Estado terrorista. Entonces, cualquier acción que salga a manifestarse el mapuche, inmediatamente se lo cataloga como un acto terrorista. Entonces, ahí aparece la discriminación en el sentido étnico y en el sentido de nación. También está incluido ahí el Estado nacional. ¿Por qué? Porque el Estado nacional es el que genera las leyes y sitúa en ese proceso de discriminación a través de la legalidad, ¿no? Y la otra discriminación que podemos establecer en términos didácticos, pueden haber otras discriminaciones también, eso quiero aclararlo, pero en términos didácticos yo he puesto estas dos para caracterizar así en términos generales. Entonces, aparece la de género. ¿Y por qué? Porque no es casual que hoy haya una gran manifestación del feminismo reclamando toda esta discriminación que hubo en relación a esa interacción de género que hubo a lo largo de la historia de los estados modernos, ¿no? Y de antes también, pero más que nada de los estados modernos. Y es así que el ejemplo que yo coloco en el Word, que ustedes van a tener esa guía, en ese Word, es sobre el método anticonceptivo. El método anticonceptivo fue importante tomar el cuerpo de la mujer como objeto para el ensayo de ese sistema anticoncepción. Entonces, allí hay mayor cantidad de variedad de programas que uno puede ejercitar y en la masculinidad hay muy pocos programas, ¿sí? Y esos programas están reflejados a través de los métodos, ¿sí? O sea que tenemos una gran variedad de métodos hacia la feminidad y poca variedad de métodos anticonceptivos hacia la masculinidad, ¿no? Ustedes pueden ver que en las mujeres o en la feminidad, para caracterizar mejor esta cuestión de género, está la pastilla, el DIU, la pastilla el día después, hoy está el chip, etcétera, etcétera, mientras que nosotros solamente tenemos la vasectomía y después el preservativo. Entonces, ahí hay un sentido de una discriminación a través de la interacción de género. Y también tiene que ver en lo político, ¿sí? En los femicidios, es decir, hay un sinnúmero de elementos en los cuales aparece esta discriminación. Bien. Vamos a ir, como decía anteriormente, a ejemplificar las cuestiones étnicas, y que anteriormente lo habíamos puesto y lo habíamos aclarado, y me faltó decir algo que es el no reconocimiento de la identidad cultural. ¿Sí? Ese no reconocimiento en las cuestiones étnicas hace a que las nacionalidades, más la religión, más lo familiar y lo grupal, no sean consideradas, ¿sí? Entonces, acá en San Juan, por ejemplo, cuando aparecen los gitanos vendiendo o tratando de leer la mano, inmediatamente aparece esta discriminación, ¿no? De un no y que a los niños le dan un personaje de miedo por parte de los gitanos. Bueno, eso es a nivel grupal o a nivel comunitario, ¿no? Bien, y en la cuestión de la religión está la discriminación que se hace hacia las otras religiones a nivel local y a nivel internacional, y esa disputa que hay acerca de que ellos no contemplan tal cosa o no contemplan tal otra, ¿no? Bueno, bien. Entonces,
en ese sentido son discriminados, ¿no? Y es importante tener en cuenta eso porque nosotros aquí en San Juan tenemos comunidades que no pertenecen a nuestras etnias, como por ejemplo son los bolivianos, ¿sí? Hoy últimamente han ingresado venezolanos, también hay senegaleses, los hombres de origen africano, etcétera, etcétera, que también hay esos ejercicios de discriminación, ¿no es cierto? Y bien, o sea que no estamos hablando de cuestiones puramente teóricas, sino de cuestiones que se manifiestan en la práctica. Bien. El género, esta pantalla sirve para recrear lo que decía anteriormente y para que ustedes puedan tener ahí en su soporte para el estudio una de estas pantallas que anteriormente lo habíamos explicado, ¿no? Bien, y ahora entramos al otro punto, ¿no? Que es el prejuicio. Y el prejuicio son acciones de discriminación mediante prácticas y verbalizaciones, entre otras, que se justifican a través de la negación, ¿no? Siempre hay un criterio para establecer el prejuicio, ¿no? Y también opera los otros elementos anteriores en el prejuicio, que habíamos dicho. La cuestión de lo étnico, la cuestión de lo nacional, la cuestión de género, en donde nosotros manifestamos estas prácticas en razón, en primer lugar, como de afianzar nuestra mirada dentro de esa identidad cultural que tenemos en nosotros, de afianzar esa identidad cultural, y vemos en el otro que en un sentido de inferioridad. O sea, el prejuicio lo que tiene es la no aceptación, pero también ese sentido de inferioridad. También las otras lo tienen, pero más que nada en el prejuicio siempre nosotros tratamos de establecer una acción de discriminación, ¿sí? Que por lo general es permanente y a veces momentánea, ¿no? En los momentáneos podemos decir, no me voy a sentar con determinada persona cuando suba al colectivo, ¿no? Porque, bueno, no se corresponde a mi sentido de la vida, ¿no es cierto? Cuando yo veo alguna persona que viene del conurbano, de los sectores pobres, y que tiene una determinada forma de vestirse, una determinada forma de peinarse, bueno, inmediatamente aparece y salta esta cuestión del prejuicio, ¿no? Y también en la verbalización es donde damos sentido a las cosas, ¿no? Entonces, no, ¿cómo escuchar esa música, por ejemplo? No, esa música no se corresponde, esa música es de los que vienen en las villas, ¿sí? O esa música corresponde al mundo de la clase superior. Como dicen ustedes, pertenecen al mundo cheto, ¿no? Bueno, ahí se manifiesta el prejuicio, ¿no? Entonces, y esto se justifica a través de una negación, o sea, nosotros lo negamos a eso, no lo incorporamos como tal, y se manifiesta esa acción prejuiciosa, ¿no? Bien. Y acá viene otro concepto que también está muy, muy arraigado en nosotros mismos, que es el de racismo, ¿no? Y no solamente acá, sino a nivel continental y a nivel global, ¿no? Y aquí el racismo decimos que es una ideología. Esto es lo importante de la definición. O sea, que aparece un elemento muy, muy significativo al orden del análisis, de conocimiento, de la antropología, de la psicología, de las ciencias políticas, que la constituye como una ideología. Es una ideología de tipo superior por parte de los grupos sociales, ¿no? Esa ideología superior tiene como objeto desconocer en forma absoluta y ejercer la violencia a través de esta ideología, ¿no? Lo más clásico y representativo ha sido la discriminación atroz a través de ese racismo de las comunidades africanas, de los negros africanos, ¿no?
tanto en Sudáfrica, los últimos ejemplos, como hoy en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un gran movimiento de supremacía blanca, puesto a través del Ku Klux Klan, donde ustedes pueden bucear a través de Google y a través de YouTube, acerca de todas las acciones que se ejercen permanentemente hacia los grupos de componentes africanos, mal llamados negros, ¿no? Entonces, el racismo es una ideología planteada que se cree superior y en un peldaño por encima del resto de los otros componentes grupales. Por supuesto que el racismo no se ejerce solamente, di como ejemplo hacia el mundo africano, sino que también se ejerce hacia el mundo latino, ¿no? Y enseguida lo vamos a ver con el enfoque de Pablo Vila. Pero lo que debe quedar claro acá en el racismo, que es una ideología, ¿no? Esto es lo más importante, ¿no? Una ideología que se cree superior, en detrimento de los otros grupos sociales. Bien. Y viene otro concepto que es muy importante, que es el etnocentrismo. Etnocentrismo, mejor dicho, es una palabra compuesta. Etno hace referencia a lo étnico, al pueblo, y centrismo en hacer centro en esa construcción identitaria devenida de esa etnia, ¿no? Entonces, como es una palabra compuesta, está claro de que en el etnocentrismo hacemos hincapié en nuestra propia cultura. Como dice el siguiente, sobrevalorar positivamente su cultura en detrimento de las otras. Bien. Ese sobrevalorar tiene dos elementos, uno positivo y uno negativo. El positivo es que reafirman nuestra condición o sujeto miembro de una cultura. O sea que nuestra cultura se valoriza a través del etnocentrismo. ¿Sí? Eso es lo positivo, porque hace un anclaje de identidad muy importante y que retribuye a que nosotros podamos sentirnos miembros de esa comunidad y valorar esa cultura. Eso es lo positivo que tiene el etnocentrismo. Mientras que lo negativo son los procesos de discriminación. Al no aceptar y a no interpretar las otras culturas. ¿Sí? Y entonces eso lleva a toda una práctica que está encarnada, o mejor dicho, encarnada no, sino que está manifestada en actos de violencia, ¿no? Actos de violencia de expulsión, de no reconocimiento, de explotación de trabajo, etcétera, etcétera, que siempre, por ejemplo, recae en los migrantes, ¿sí? Cuando vemos que es un sujeto migrante, inmediatamente viene a pedir trabajo y le damos trabajo, pero con un salario menor, ¿no? De eso hay ejemplos válidos en todo el mundo y que la explotación del trabajo es uno de los elementos que más influye dentro del mundo migrante en esta cuestión de practicar un etnocentrismo de manera negativa, ¿no? Entonces, recapitulando, tenemos un etnocentrismo, que es una palabra compuesta, que etno significa pueblo, nación, y centrismo es hacer un valor más positivo en lo que sería nuestra cultura, ¿no? Y eso puede llevar a cuestiones de discriminación. Mientras que la cuestión negativa dentro del etnocentrismo hace referencia a que podemos llevar esas medidas absolutas de violencia y discriminación hacia ese otro cultura. Entonces, la cuestión del etnocentrismo es muy importante y significativo más en estos tiempos en la cual la disputa y la gran movilidad que se tiene a nivel global de personas se pone de manifiesto, ¿no? El ejemplo más claro son las políticas que emplea Trump, ¿sí? Y también el mundo europeo acerca de los migrantes, ¿no? Y hoy más que nada con el proceso
guerra que tuvo Siria y que sigue ese conflicto ahí, hoy turco-kurdo en el territorio sirio, en donde la situación migrante hacia Europa es muy complicado, se aplica estas concepciones del etnocentrismo, ¿no? O sea que también estamos hablando de cuestiones que están ocurriendo en nuestro mundo, ¿no? Bien, y vamos a ir al otro punto que nos queda, que es el relativismo cultural. El relativismo cultural tiene su historia dentro de la antropología y dentro de los estudios culturales. Y fue generado por Franz Boas, un antropólogo de origen estadounidense, que hizo un estudio de las comunidades en territorio estadounidense, allá a principios de siglo, por 1930-1940, porque ustedes bien saben que el territorio, como todos los territorios, tiene una diversidad cultural de pueblos, de grupos étnicos. Entonces él se interesó por ese mundo que no pertenecía al mundo blanco, o a la blanquedad, como se dice en antropología, y reinicia sus estudios a nivel territorial. ¿Y qué es lo que plantea él en ese estudio? De que a la cultura hay que valorarla dentro de su contexto. Entonces, el relativismo cultural, creado por Franz Boas, hace referencia a que cada cultura debe ser valorada e interpretada en su contexto. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo no puedo establecer ningún tipo de concepto de otra cultura si antes yo no interpreté y no miré cuál es la lógica y la característica y la representación que tienen esos miembros de la cultura. Entonces, para eso yo tengo que ingresar a esa cultura y ver cómo es la manifestación que tiene la cultura en relación a las distintas prácticas que se ejercen. Entonces, hay que interpretarla y valorarla en su contexto. De hecho, que cuestiona al etnocentrismo, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general sostiene que el etnocentrismo son prácticas de prejuicio y prácticas de discriminación. Entonces, no hay que constituirse en un etnocéntrico que practique ese tipo de ejercicio discriminatorio, ¿no? Y por supuesto que el etnocentrismo tomado de esa mirada es absolutamente no aceptado, ¿sí? Entonces él critica también el etnocentrismo, ese tipo de etnocentrismo negativo que hablamos anteriormente, ¿no? Bien, pero este relativismo cultural también tiene una crítica. Y la crítica es que no se puede aceptar absolutamente todo lo que esa cultura practica, porque siempre las culturas violan los derechos humanos, ¿no? Y en esto podemos hacer referencia a que aparecen en las culturas las prácticas machistas en diferentes culturas, ¿no? Entonces eso no puede ser aceptado, sino que debe ser absolutamente señalado y condenado, ¿no? En varias culturas está internalizado el trabajo infantil, y bien, a eso hay que condenarlo. Siempre recuerdo que Pablo ponía el ejemplo de la castración de las mujeres en algunos sectores del mundo musulmán. Bueno, eso también no se puede aceptar eso en la cultura, sino que debe ser señalado. ¿Por qué? Porque a veces esto del relativismo cultural caemos en que se debe aceptar toda esa cultura. Y no es así, sino que la cultura tiene sus enormes contradicciones que impactan en los derechos humanos, en las valoraciones humanas, y no debe ser aceptado. Bien, es un señalamiento que siempre hacemos al relativismo cultural, ¿no? Bien. Creo que esto ha sido como parte de la unidad número 2 con el punto 3. Bien.
Y ahora vamos a hablar y vamos a construir una nueva pantalla, a ver si nos deja. ¿Sí? La vamos a llevar al fondo. ¿Sí? A ver. Acá, parece que no se quiere colocar. Bien, pero vamos a hacer clic acá y vamos a construir una pantalla como una modalidad nueva para participar y vamos a colocar el trabajo de Mario Margulis, ¿no? Mario Margulis, que es la bibliografía que nosotros tenemos hoy, en el punto 2 y 3 fundamentalmente, y lo otro tiene que ver con las pantallas, ¿no? Bien, y Mario Margulis hace un estudio acerca de los conceptos anteriores, pero él establece fundamentalmente un análisis con un título que se llama La racialización de relaciones de clase, ¿no? Bien, es un título quizás no poco adecuado al lenguaje, pero él lo que trata de hacer con la racialización, ¿sí? Con esto, es poder agrupar los conceptos anteriores y hacer referencia a que en este mundo global, él habla de la globalidad, ¿sí? Lo van a poder observar ustedes cuando lean a Mario Margulis, ¿sí? Aparece estas relaciones de clase. Y esas relaciones de clases son absolutamente, podríamos decir, en desigualdad, ¿sí? Son absolutamente en desigualdad. Entonces, en esa racialización de esas relaciones aparecen todos los conceptos anteriores. ¿Qué es lo que realiza él? Hace un estudio de la realidad urbana de Buenos Aires a través de toda esta situación migrante. En primer lugar, él toma la cuestión de lo global, este concepto que él considera que trata de deshistorizar nuestra sociedad, donde no se contemple estos procesos históricos y aparezca como una cuestión absolutamente de moda o muy liviana a los intereses, ¿no? Como que lo global es una instalación concreta que se efectúa en estos momentos hoy a nivel del mundo, ¿no? Entonces, él interpreta de que aún así, que si bien hay un proceso de globalización, sigue vigente la relación de clases. Y esas relaciones de clases están puestas en quien detenta el poder político y el poder económico y quien no lo detenta. Entonces, esa minoría que tiene el poder económico y el poder político establece niveles de prejuicio, niveles de discriminación, ¿sí? En todo tipo de ámbitos. Y él, a modo de poder ejemplificar esta práctica y esta forma del Estado moderno de llevar a cabo este proceso dinámico del liberalismo, sostiene que hay circuitos. Esos circuitos están dados en diferentes momentos de nuestra cotidianidad. Y esos circuitos hacen referencia a lo diurno y a lo nocturno. O sea que muestran diferentes escenarios en función de los momentos del día. Y así, por ejemplo, el trabajo informal o trabajo, digamos, de changas, aparece en la nocturnidad con los cartoneros. O sea, el cartoneo es parte de este proceso global de discriminación que lo practican tanto la situación migrante, aquellos que han migrado, como los del conurbano y de las villas pobres de Buenos Aires. Entonces, el cartoneo no está dentro de
del espacio diurno, sino está dentro del espacio nocturno. Y en el espacio diurno se manifiesta toda lo que sería la formalidad del poder político y la dinámica del sistema, en donde oculta todos estos procesos de discriminación y de prejuicio, ¿no? Entonces, Margulis establece, a través de su análisis, que todos los otros conceptos descritos anteriormente están incluidos en este proceso global. Y él lo denomina la racionalización de las relaciones de clase. ¿Por qué? Porque hace esa interacción de las clases sociales en la cual provoca, vuelvo a mencionar, los conceptos anteriores. Entonces, toma un ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, de su urbanidad, y lo pone en dos contextos y en dos momentos de la cotidianidad, lo diurno y lo nocturno. Y ahí hace su esquema de cómo esa discriminación y esos prejuicios están puestos de manera muy explícita en ese mundo que él describe. Bien, chicos, espero que haya sido clara la clase. Esta virtualidad nos permite eso, que vamos creando y vamos recreando un montón de cosas. Así que desde ya, muchísimas gracias.